Vamos a darle inicio a esta reunión. Permite el Zoom algo nuevo, estar conectado incluso por todo el país, y cada uno desde su casa o desde su consultorio. Así que el Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Grupo Gama organiza esta reunión, y quiero agradecer sobre todo al Departamento de Docencia e Investigación y al Departamento de Marketing, tanto a Estela Mari como a Constanza del Instituto Gama, del Grupo Gama, por ayudarnos para que esto salga lo mejor posible. Y a los de sistemas, a toda la gente de sistemas del Grupo Gama, que también están al pie del cañón. Así que decirles quién es el doctor Tawil, es casi una novedad, gastroenterólogo, endoscopista, es parte del staff y director del Departamento de Docencia e Investigación de GEDIT, y tiene desde hace años una especial dedicación a los trastornos funcionales del tubo digestivo, con múltiples publicaciones nacionales e internacionales, y una de ellas es la última sobre el lado más sensible del esófago con relación al reflujo gastroesofágico, de enseñanza de Roma 4. Bueno, te dejo, Pepe, en tus manos, dale para adelante y tratemos de disfrutarlo. Bueno, bárbaro, gracias Gaby. Entonces, hoy lo que vamos a hacer en esta primer 25 minutos más o menos es hablar de algo raro, algo distinto para nosotros, ¿no? Que la mayoría sabemos que casi todos los pacientes que vienen con síntomas de reflujo los tratamos hoy en día con una droga fantástica, mágica. ¿Se escucha, no? ¿Vamos bien? Perfecto. Que son los IVP, y normalmente tenemos una excelente satisfacción de parte nuestra y obviamente de parte del paciente. Entonces, hoy vamos a charlar más que nada de qué pasa cuando sospechamos que el paciente tiene reflujo, le damos la droga en la dosis ideal, sin embargo, el paciente en nuestra próxima consulta nos comenta de que en realidad no está lo bien que nosotros pretendíamos que esté. Entonces, la idea de esta charla es cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, un caso clínico, un paciente de 34 años, con pirosis de más de 6 meses de evolución, predominio nocturno, más de 2 veces por semana, sin antecedentes de importancia, es gerente de una empresa, casado, tiene 2 hijos pequeños en casa, no hace deporte, tiene un ligero sobrepeso, tiene una rutina anual completa que se acababa de hacer, y justamente su clínico le diagnosticó reflujo basado en la pirosis, le recetó un IVP con dosis estándar, pero el paciente no mejora y por lo tanto es derivado al gastroenterólogo. Entonces, lo cierto es que hoy en día los pacientes son sospechados de tener reflujo y directamente son puestos a pruebas con un IVP, habitualmente con una dosis a la mañana, 30 minutos antes del desayuno, y guardamos las pruebas diagnósticas como para aquellos pacientes que vayan a operarse por enfermedad por reflujo o en aquellos pacientes que justamente no respondan a un IVP. Y en esa situación vamos a repasar en un rato el algoritmo diagnóstico de este tipo de pacientes. Y queda pendiente una prueba sencilla, no invasiva, que también sea útil para poder evaluar el reflujo en pediatría. Y esta prueba, en realidad, que también debería utilizar el sobreuso de los IVPs, pensamos que la teníamos a medida tal para empezarlo a utilizar, que es el test de la saliva, del test de la pepsina en saliva. Todos sabemos que no tendría por qué haber pepsina en la saliva, y entonces este test surgió unos cuantos años atrás, alrededor de 10 años atrás, como el test que podría ser tan sensible como específico para poder tener el diagnóstico bedside en nuestro consultorio. No había más que poner un poquitito de saliva. Sin embargo, Daniel Cifrin, un muy jerarquizado médico argentino que ha trabajado tantos años tanto en Leuven como en Londres, hoy considera, tras algunos estudios, de que este test, tal como él lo diseñó, hoy por hoy no tiene la sensibilidad ni la especificidad para poder reproducir
la posibilidad de que efectivamente sea reflujo lo que el paciente tiene al salivar en este pequeño test. Por lo tanto, hoy por hoy no lo consideran como el test ideal para poder diagnosticar reflujo. Entonces, volviendo a nuestro paciente joven, con líos en casa, que vino por pirosis, pero que no responde a un IBP, primero que tenemos que pensar es si lo que pudo haber fallado es justamente la medicación que le dio el clínico. En este caso, el paciente cumplió las indicaciones, está tomando la medicación 30 minutos antes del desayuno, elegimos bien la dosis, le estamos dando 20 miligramos de omeprazol o le estamos dando 60 de dexlanso. ¿Es el tipo de IBP? ¿Hay diferencia realmente entre los 5 o 6 IBP que tenemos? Aparentemente no tendría por qué hacerlo, salvo que hayamos elegido o que deseamos elegir un IBP de doble liberación. El resto son todos muy parecidos. La interacción con medicamentos es un paciente que además está tomando algunos medicamentos que puede de alguna manera entorpecer la farmacocinética de nuestra droga, o podrá ser un metabolizador rápido. De vuelta, tal vez tengamos que trabajar otras dosis con estos pacientes. Ya independiente de lo que pueda ser relacionado con el IBP, las preguntas que tenemos que hacernos ya van a estar en relación a los síntomas. Por ejemplo, el paciente vino con pirosis y persiste con pirosis. Tenemos que preguntarle si gran parte del día la mejoró y es a la noche o a la madrugada que se despiertan con pirosis. Entonces tenemos que pensar que el problema es simplemente la vida corta de la medicación, pero la medicación es efectiva. Habría que darle una dosis nocturna, ver qué está comiendo, cómo está comiendo, en qué horario está cenando. Podemos pensar que hay persistencia de reflujo ácido, con una dosis de IBP, que el reflujo, ahora ya hemos transformado una enfermedad por reflujo ácido en una enfermedad por reflujo no tan ácido, lo que llamamos débilmente ácido, que el paciente tenga algunos diagnósticos funcionales, como la hipersensibilidad al reflujo y la pirosis funcional, o que el paciente tenga un bolsillo ácido, que es la persistencia de un pH bajo inmediatamente por debajo del cardias, donde el ácido no logra, de alguna manera, llevar hacia la neutralización el pH del estómago. Luego, lo importante es, si el paciente corrigió la pirosis, pero persiste todavía con regurgitación, ya hay que pensar en una falla en la barrera mecánica, ya el tratamiento del paciente podría llegar a ser más abocado a la barrera, o otros diagnósticos diferenciales que son muy importantes, que después seguramente Gabriel, con la manometría, diagnósticos complejos como una rumiación o trastornos alimentarios, que ya son trastornos más de la esfera psiquiátrica, o un trastorno motor severo y conocido por nosotros, que es la acalasia. Entonces, si el paciente presenta regurgitación, estos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, si al síntoma lo acompaña dolor torácico, disfagia o atascamiento, pensar en la posibilidad de una esofagitis eosinofílica, más reflujo, o un trastorno motor primario, como decíamos recién, en el caso de la acalasia. Lo cierto es que es muy clara la evidencia, la ganancia terapéutica que tienen los IBP por encima del placebo, cuando la patología que tiene el paciente que le genera el síntoma está más relacionado con el ácido. Así es como toda aquella esofagitis por reflujo, donde se comprueba que el paciente tiene una enfermedad relacionada con el ácido, responde mucho mejor, y en cambio toda aquella sintomatología que el paciente tiene, que creemos que es por ácido, pero finalmente no lo es, como lo es la patología, gran parte de la patología orofaringia, la patología con sospecha de reflujo laringofaringio, como pacientes que tienen globus, que tienen tos, carraspera. Esto ya de alguna manera va perdiendo la eficacia y el placebo le va ganando eficacia terapéutica a los IBP. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿todavía puede tener reflujo ácido nuestro paciente con una dosis de IBP? Y lo cierto es que sí, 1/3 de los pacientes que están tratados con una dosis correcta de IBP y bien tomada, todavía tienen chance de tener reflujo ácido. En cambio, cuando ya le subimos a una segunda dosis, le damos la matutina
y le damos otra más 30 minutos antes de la cena, la posibilidad de que el paciente persista reflujo ácido ya cae a un 7%. Por lo tanto, un test normal va a ser 11 veces mayor en aquellos con doble dosis de IVP versus aquello con una sola dosis diaria. Entonces, la posibilidad de que el paciente tenga reflujo ácido pese a un IVP es baja. Y cuando estudiamos a aquellos pacientes que con doble dosis de IVP todavía persisten con pirosis, los estudios demuestran de que la mayoría de los eventos de reflujo que tienen estos pacientes, que generan síntomas, primero son muy pocos, o sea, solamente menos del 10% de los pacientes con persistencia de pirosis bajo doble dosis de IVP tienen persistencia del reflujo ácido. El 91% de estos pacientes tienen lo que llamamos trastornos funcionales del esófago. Y de ese 9%, lo que se ve es que los pacientes sintomáticos son porque tienen normalmente llegada de reflujo a nivel proximal en el esófago. Usualmente son más eventos débilmente ácidos que ácidos, y en cuanto a gas o líquido suelen ser de componente mixto. El otro trabajo que nos enseñó muchísimo sobre estos pacientes con persistencia de pirosis bajo doble dosis de IVP es esta comparación de 9 pacientes respondedores a IVP versus 9 pacientes no respondedores a doble dosis, en los cuales los autores miden permeabilidad esofágica, sensibilidad esofágica a la distensión del balón, el reflujo postprandial y el bolsillo ácido. Y fíjense, estos pacientes bajo tratamiento médico, que es como los pacientes que se quejan aún de la doble dosis, fíjense lo que se ven, que el número de eventos de reflujo es un poquito mayor en aquellos no respondedores. No hay diferencia para nada en la cantidad de eventos de reflujo ácido. No hay diferencia en lo que es la presencia del acid pocket, el bolsillo ácido, y sí hay diferencia en los pacientes no respondedores en la proximidad, en la extensión hacia proximal de cada evento de reflujo que los pacientes perciben. Y cuando se mide la sensibilidad esofágica por distensión del balón, se nota claramente que los pacientes que fallaron a la doble dosis de IVP tienen una clara sensibilidad incrementada a la distensión por el jugo gástrico respecto a los pacientes con buena respuesta. Y esto sucede tanto a nivel proximal como a nivel distal. Por lo tanto, las conclusiones que saca este grupo este grupo holandés es que los síntomas se dan persistentemente, digamos, principalmente, además de por la presencia del reflujo, principalmente por tener estos pacientes un esófago sensibilizado al reflujo. Y datos de Ronnie Fass y su grupo, en este último trabajo que salió en diciembre del año pasado, ya evalúa pacientes que tienen conocida enfermedad por reflujo, pacientes que en su historia han tenido enfermedad por reflujo, esofagitis, tienen un Barrett, pero hoy día no responden a la dosis única de IVP y se les hace manometría y pH impedanciometría tal como lo piden las guías, y se demuestra que la mayoría de estos pacientes con historia de enfermedad por reflujo, hoy el 62% de ellos tienen una superposición de su enfermedad con lo que hoy son síntomas más relacionados con hipersensibilidad. O sea que en pacientes con historia de reflujo, hoy lo que prevalece es la hipersensorialidad del órgano y no tanto el evento de reflujo per se. Entonces, Roma hoy nos posiciona desde el año 2016, desde Roma 4, en estos 4 grados de la enfermedad por reflujo, en aquellos que claramente el ácido es lo más importante para controlar, como son las esofagitis erosivas y los pacientes con enfermedad erosiva, demostrado por pH impedanciometría, y en cambio tenemos un grupo cada vez mayor en estos pacientes no respondedores, de pacientes donde o el ácido gatilla el síntoma, pero el score de 24 horas de Dimister es normal, o aquellos pacientes donde el score es normal,
y no tienen eventos de reflujo que gatillen el síntoma. Así los definimos hoy, a este nuevo espectro, en aquellos con hipersensibilidad por reflujo y aquellos con pirosis funcional. Hoy por hoy, el paciente con pirosis funcional sale de lo que es reflujo, es un paciente que hay que manejarlo absolutamente distinto. Y se discute si el paciente con hipersensibilidad al reflujo es un paciente que ya que el gatillo es un evento de reflujo, y eso se demuestra en la pH impedanciometría, si en este caso merece o no tratamiento convencional para el reflujo o un tratamiento especial. De alguna manera, hoy entendemos que los pacientes con hipersensibilidad al reflujo son eventos de síntomas activados por cantidades de reflujo en rango fisiológico, por lo tanto, la pHimetría, el score de Mester da normal, y los pacientes con pirosis funcional tienen una sensibilidad central o periférica, probablemente desencadenado por alguna historia de reflujo, pero que hoy en día el reflujo no es el mecanismo fisiopatológico que desencadena la pirosis. Por lo tanto, estos pacientes van a tener que tener, al tener una fisiopatología distinta, un manejo terapéutico distinto, y es importante porque hoy Roma dice que estos pacientes pueden coexistir con historia de reflujo. Entonces, un paciente tuvo historia de reflujo, pero hoy no es el reflujo lo que desencadena su pirosis. Entonces, un algoritmo que hoy podemos manejar, primero, por supuesto, si el paciente tiene pirosis, más signo de alarma o síntomas crónicos, no hay duda que ese paciente requiere directamente hacerse una endoscopía con biopsias. Obviamente estamos hablando ya de un paciente con síntomas de reflujo que no responde al IBP, esa es nuestra charla de hoy. En cambio, si el paciente no tiene signos de alarma, ni tiene síntomas crónicos, lo que hacemos es pasar, digamos, le dimos una dosis de IBP estándar, el paciente responde, obviamente su patología está asociada al ácido. ¿Qué chance de que esto sea reflujo? Bueno, no necesariamente toda. El paciente puede tener una dispepsia, puede tener una gastritis, pero lo que es importante es que es una enfermedad relacionada al ácido y por eso responde muy bien. En cambio, si nuestro paciente no responde a una dosis estándar, entonces pasamos a la segunda opción, que es optimizar el tratamiento. El paciente realmente está tomando bien la medicación, le dimos la dosis correcta, le estamos dando el IBP en el cual mejor confiamos nosotros. Si eso es así, duplicamos la dosis, le pasamos a otra dosis nocturna. Si el paciente no responde a doble dosis de IBP, entonces nuestro próximo paso es realizar la endoscopía con biopsias del esófago, más que nada para descartar esofagitis eosinofílica, pero si tenemos un patólogo bien entrenado que busque signos de reflujo. Si en la endoscopía el paciente no tiene evidencias de reflujo ni de esofagitis eosinofílica, entonces ahí sí, este paciente que sigue con pirosis pese a doble dosis de IBP necesita hacerse una manometría de esófago y un monitoreo de reflujo. En cambio, si el paciente tiene evidencia de reflujo, lo encontramos con esofagitis pese a la doble dosis de IBP, lo cual no es común, tiene un esófago de Barrett, probablemente debamos mejorar la performance quirúrgica, la performance terapéutica, y tal vez sí actuar sobre las relajaciones transitorias o mejorar la válvula o ir a un tratamiento quirúrgico. El rol de la endoscopía digestiva hoy, bueno, ustedes saben que han cambiado un poco los criterios endoscópicos a partir de los consensos de Porto y Lyon. Hoy en día la esofagitis A y B llamativamente pasó a ser discutida respecto al diagnóstico de enfermedad por reflujo, en cambio la C y D son diagnósticos contundentes. Yo, esto la verdad, que me sepan discutir mis colegas, yo todavía sigo diagnosticando esofagitis A y B como relacionadas con el reflujo. Permite el diagnóstico histológico, pero de vuelta necesitamos un patólogo muy capacitado en buscar dilatación de los espacios intercelulares, dilatación que normalmente retrograda cuando el paciente ya está con IBP. Por lo tanto, este paciente que vamos a esperar para hacerle la endoscopía recién al fracaso terapéutico, o tendríamos que suspenderle la medicación por lo menos 2 semanas, o si está bajo tratamiento no tiene mucho sentido buscar este hallazgo porque normalmente no lo vamos a encontrar. Y también nos permite la endoscopía
poder testear todo en un solo día. Le hacemos la endoscopía, tomamos las biopsias, no encontramos signos de reflujo, no vemos signos de esofagitis por reflujo, perdón, de esofagitis eosinofílica, biopsiamos y directamente dejamos colocado una cápsula inalámbrica que nos va a permitir medir el reflujo por 3 días, 72 horas. Lo que nos queda claro es que en ausencia de lesiones en el esófago, y esto es el 70% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, y cae mucho más aún si el paciente está bajo doble dosis de medicación, no va a permitir diferenciar si es una pirosis funcional de una hipersensibilidad al reflujo. Entonces, hablábamos de hacer la manometría. La manometría siempre se hace antes del monitoreo por reflujo, y no voy a hablar más de la manometría para dejarlo a Gaby que luego explique de todas las necesidades y toda la importancia que tiene la manometría. El monitoreo por reflujo sí es el que en este paciente nos permite definir en un esófago sin lesiones si el paciente tiene una enfermedad por reflujo no erosiva, una hipersensibilidad al reflujo o una pirosis funcional. Tengamos en cuenta que la pH impedanciometría tiene algunas limitaciones, hasta el 20% pueden ser normales aún en pacientes con enfermedad por reflujo, y lo que es fundamental para nosotros para diferenciar una hipersensibilidad al reflujo de un paciente con pirosis es lo que el paciente nos cuenta durante esas 24 horas. O sea, que el paciente realmente utilice el monitor para marcar cada uno de los síntomas que el paciente tiene. Si no, estamos perdidos. Vamos a poder medir la exposición ácida del esófago en tiempo total, pero no vamos a poder encontrar ningún tipo de vínculo con los síntomas que el paciente tiene. Y lo cierto es que cuando analizamos las pHmetrías, normalmente nos encontramos con esto. Hay pobre registro de síntomas de parte del paciente y además hay una gran variabilidad día a día. No sé cuántos de nosotros, los médicos, hemos tenido un catéter de pH puesto en la nariz, soportar las primeras horas que tenemos la sonda pasando por la garganta, salivando en exceso, con rinitis, con incomodidad, no queremos comer, no queremos ir a trabajar, no queremos hacer la vida normal que el médico nos insiste en que la hagamos, y además tenemos que estar anotando en este holter todo lo que nos va pasando, y es muy probable que el primer día de eventos no tengamos ningún síntoma típico de los que tenemos habitualmente. Por supuesto, mucho menos aún si lo que tenemos, por lo cual nos están haciendo la pHmetría, son síntomas otorrinolaringológicos, porque encima tengo un catéter que está a las 24 horas simulando el síntoma que suelo tener. Y finalmente, otro dato importante respecto a la pH impedanciometría es que la cantidad de eventos de reflujo es buena para la especificidad, pero es muy pobre para la sensibilidad, para diferenciar hipersensibilidad por reflujo versus pirosis funcional. Pero teniendo todo esto en el contexto, es el estudio gold standard para poder diferenciar a estos pacientes: la manometría y la pH impedanciometría. Hay dos índices que se han agregado a los índices sintomáticos, que son el índice de deglución saliva por reflujo y la impedanciometría basal. Hay un grupo italiano que hoy en día es un grupo para nosotros de muchísimo interés, como lo fue Daniel durante añares, y como es obviamente la gente de Chicago. Este grupo demostró que este mecanismo reflejo que tenemos los seres humanos, en el cual cada vez que tenemos un evento de reflujo se desencadena una deglución de saliva como primer mecanismo de defensa, la generación de una peristalsis primaria refleja. Este es el índice que está empobrecido en los pacientes que tienen reflujo, normales en los pacientes controles y con pirosis funcional, y totalmente alterado a mayor severidad de la enfermedad por reflujo. Este índice, junto con la impedancia basal, medida cuando empezamos el trazado del paciente, que también tiene clara correlación en pacientes con enfermedad por reflujo erosiva, luego en pacientes con hipersensibilidad al reflujo, demuestra que estos dos índices pueden sumarse al índice sintomático, pero lo más importante es que tienen sensibilidad y especificidad para hablar de reflujo per se, independiente de los síntomas sintomáticos. O sea que no es tan importante hoy en día confiar en el paciente si podemos utilizar
estos dos nuevos índices cuando hacemos la lectura de la pH impedanciometría. La pregunta del millón es, ¿cómo estudiamos al paciente? Si lo estudiamos bajo IVP o sin IVP. Y la idea es la siguiente. Paciente que tenemos alguna mínima duda de que el paciente la pirosis la tiene por reflujo, no tiene historia, tiene endoscopías previas varias veces y nunca tuvo síntomas, nunca tuvo enfermedad por reflujo detectada, ya varias veces probó con IVP y no respondió, ese paciente lo ideal es sacarle los IVP. Lo mismo que un paciente que tiene manifestaciones orofaringias y no tiene pirosis. Ese paciente empecemos de cero, saquémosle el IVP y luego de una semana le hacemos ahora sí, porque en realidad lo que queremos demostrar en este paciente es, ¿tiene reflujo? Esa es nuestra pregunta y solamente la vamos a contestar sin IVP. Este paciente, además, puede hacerse una pHmetría, una pH impedanciometría o un Bravo, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengamos a disposición y lo que el paciente pueda pagar es lo que le vamos a hacer, pero podemos utilizar cualquiera de los tres tests. En cambio, el paciente que tiene historia de reflujo, el paciente que lo vemos más, un paciente que tiene regurgitación, pero ya no tiene pirosis, o que tiene pirosis pese a la doble dosis de IVP, pero tiene historia de reflujo, ese es el paciente que mi pregunta es, ¿por qué no responde a la medicación? ¿Qué es lo que me está faltando para sanarle al paciente? ¿Tiene ahora un reflujo no ácido? ¿Tiene ahora alguna otra, algún otro tipo de reflujo que yo necesito mejorarlo de otra manera? Ese paciente entonces lo hago con todo el tratamiento que puedo. Doble dosis de IVP, si puedo agregarle sucralfato, puedo agregarle de repente Gaviscon, si puedo agregarle un prokinético, con todo lo que yo ya le di y que no respondió, ahí le hago la pH impedanciometría de 24 horas. Y en este caso solamente la pH impedanciometría, no puedo hacerle otro test. Y a partir de ahí entonces tenemos esto, que es el algoritmo. Si el paciente no traía evidencia de reflujo previamente, le hago la pH impedanciometría sin el IVP, tengo estas posibilidades. O me da un test, me da un dimister positivo y entonces tiene reflujo, o me da un dimister normal, pero cada vez que hay un evento de reflujo el paciente percibe la pirosis, o el paciente tiene todo negativo y tiene una pirosis funcional. Y a partir de ahí le ofrezco el tratamiento. En aquellos pacientes que tienen una verdadera enfermedad por reflujo, pero ya no respondieron a IVP, entonces tengo la posibilidad de ofrecerle el trabajo sobre las relajaciones transitorias. Saben que la única droga disponible hoy es el baclofen. El baclofen duerme a los pacientes, tiene muchos efectos adversos, pero fue muy efectivo, pero no es una droga que podamos utilizar en un paciente que quiere trabajar. Y si no, tenemos la posibilidad del tratamiento endoscópico, del Stretta, o la posibilidad de un LINX, o la posibilidad de una cirugía laparoscópica. En el caso del paciente que tiene una hipersensibilidad al reflujo, tenemos la posibilidad de bloquear el ácido, porque el ácido es el causante del evento del reflujo, y lo mostramos en la pH impedanciometría, pero también tenemos que modular el esófago en cuanto al tratamiento de la sensorialidad. Por lo tanto, este paciente no respondió al IVP, no va a seguir respondiendo al IVP solo, hay que agregarle un neuromodulador. Y el paciente que tiene pirosis funcional, obviamente no tiene ningún sentido que lo trate bloqueando el ácido, son pacientes que tienen que hacer psicoterapia, neuromodulación, pero tenemos que tratarlo más en la sensorialidad pura, sin perder tiempo con los IVP. Pero recordemos también que esto mismo puede darse en un paciente que tiene antecedentes de reflujo, en los cuales los tratamientos van a ser iguales. Aquel paciente que tiene antecedentes de reflujo, pero que ahora tiene una pirosis funcional, tendré que darle bastante más bolilla al tratamiento con neuromodulador, psicoterapia, hipnosis, acupuntura, etc. Aquel paciente que tiene historia de reflujo, pero ahora tiene una hipersensibilidad al reflujo como overlap, tengo que volver a tratarlo con IVP, pero no dejar el neuromodulador. Y finalmente, el paciente con enfermedad de reflujo refractaria, por supuesto, volver a los mismos tratamientos que mencionamos antes.
Menciono para terminar un último trabajo muy interesante, New England Journal of Medicine, de Speckler y colaboradores, de diciembre del año pasado. Aquí lo que hacen ellos es intervenir con cirugía, con tratamiento médico activo, que es la combinación de omeprazol, baclofen y antiácidos versus un control ficticio, que es un control placebo, era omeprazol más placebos, en un grupo de pacientes que no respondieron a doble dosis de IVP, que tiene pHimetría donde se demostró que tiene reflujo o hipersensibilidad al reflujo, sacaron los pacientes con pirosis funcional afuera, y que tienen una endoscopía normal o una esofagitis A y una manometría que descarta un trastorno motor mayor del esófago. Entonces los tratan con estas tres posibilidades. Repetimos, tratamiento quirúrgico es un Nissen, el tratamiento control es un IVP, baclofeno y un antidepresivo para tratar la parte de neurosensorial, y el otro es un paciente con tratamiento placebo. Y lo que ellos ven es que el tratamiento quirúrgico fue quien mejor eficacia tuvo en la evolución anual. Luego, obviamente, el tratamiento activo y finalmente aquellos tratados con placebo. Lo que también ven ellos es que los pacientes que mejoraron frente al tratamiento quirúrgico respondían, pero no respondían como los tratamientos, como aquellos pacientes con reflujo típico. No se olviden que esta es una bolsa donde se metieron pacientes con enfermedad por reflujo y hipersensibilidad al reflujo. Entonces, este grupo de pacientes no es tan buen respondedor, solamente el 67% contra el 90% de eficacia que suele tener un NISA. Entonces, finalmente, 10-40% de pacientes con síntomas típicos no responden a los IVP. Estos pacientes sí requieren de estudios, porque es importante definir si es una enfermedad por reflujo refractaria, una hipersensibilidad al reflujo o una pirosis funcional. Nos cambia el tratamiento. La mayoría de estos pacientes tienen trastornos motores del esófago, trastornos funcionales del esófago, puros o superpuestos a historia de reflujo, y entonces esto nos obliga a un manejo absolutamente personalizado. Bueno, aquí termino yo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, no sé si lo dejé mudos o si tienen algunas preguntas o si seguimos con la segunda charla y después dejamos las preguntas para el final. Arrancamos con la segunda y las preguntas al final, Pepe. Me parece genial. Vamos, hagamos eso. La idea es poder contarles un poquito sobre la manometría de esófago de alta resolución y su utilidad en algunos pacientes, como bien decía Pepe, que padecen reflujo gastroesofágico. Resumiendo nuevamente, ¿cómo podemos evaluar el esófago? Podemos analizarlo o estudiarlo con endoscopía, con imágenes para ver su situación anatómica, la función motora con manometría o test de vaciamiento, el contenido intraluminal con pH o pH impedanciometría, a ver si hay ácidos, si hay alcalinos, y la función sensitiva con estudios como el Barostato. Y específicamente, cuando hablamos de manometría, lo importante es ver la bomba faríngea en coordinación con la relajación del esfínter esofágico superior, la contracción peristáltica del cuerpo y la relajación del esfínter esofágico inferior, que ya iremos viendo a lo largo de esta charla. Lo que les muestro acá es una manometría convencional y de alta resolución. Esta manometría convencional, que desde hace unos años ya dejó de ser la más usada para pasar a ser la de alta resolución. Como ustedes ven, acá está el esfínter superior, el esfínter inferior, y acá a la derecha también tienen el esfínter superior y el inferior. Y la contractilidad, si bien acá están en línea, acá ya están en colores, mostrando mejor la onda peristáltica, y estos colores nos muestran también mayor o menor vigor motor. Entonces, cuando analizamos una manometría de alta resolución, tenemos el segmento 1, que es perteneciente al esfínter superior,
una zona de transición, donde ya va terminando y desapareciendo el músculo voluntario, pasando a la zona más importante desde el punto de vista de la contractilidad, que es las zonas 2 y 3, y posteriormente el área del esfínter esofágico inferior. Diferencia entre una manometría y otra. Lo que no significa que la manometría convencional no sirva y no la hayamos usado muchos años, sino que esta novedad que les contaba de alta resolución tiene algunas ventajas. Por ejemplo, no solamente mide la amplitud de duración, sino también la extensión de esa onda contráctil. Lo que antes eran líneas pasan a ser colores, una topografía tridimensional. La clasificación diagnóstica era con un método tradicional, y ahora tenemos un método secuencial, jerárquico. Chicago 3 es el actual, que poco a poco fue modificándose a partir de Chicago 1, y probablemente ya dentro de poco tengamos un Chicago 4. La hernia hiatal, en el caso de la manometría convencional, es difícil de identificar, en cambio en la de alta resolución se ve mejor e incluye grados de tipo de hernia. Cuando tenemos pacientes con acalasia, podemos ver en la convencional una falsa relajación del esfínter. En cambio, en la de alta resolución es muy frecuente ver el acortamiento del cuerpo, e incluso tenemos 3 subtipos de acalasia. Y los últimos 3 ítems que habla de las características técnicas, que los sensores, como ven, están más espaciados y son menos. En cambio, en la de alta resolución tiene cada 1 centímetro, evaluando todo el esófago simultáneamente, por lo cual no hay que moverlo, y por supuesto para el paciente es mucho más breve y más confortable. Esta diapo, la idea es mostrarle bien claramente, es un estudio donde estudiaron a pacientes con trastornos motores. La manometría convencional, hubo hasta un 52% de pacientes que no tuvieron diagnóstico motor, a pesar de tener patología, y en cambio la de alta resolución, si bien fue un número interesante, 28, fue una diferencia sustancial con la de la convencional. Solamente un 28% se quedaron sin diagnóstico, lo cual demuestra que evidentemente la Chicago 3 tiene todavía algunos grises. Y a poquito vamos viendo casos clínicos como para que veamos la utilidad de este estudio. Por ejemplo, Elba, de 56 años, consulta por esofagitis crónica, responde bien al IBP y es derivada para evaluación motora previo a cirugía para ver si podía ser operada o no. Durante el estudio no tuvo síntomas, por lo cual lo toleró bien. Entonces le muestro el estudio. Si escucha música de fondo es porque usamos música de fondo. No sé si para tranquilizar al paciente o para tranquilizar a la enfermera Sonia, que trabaja con nosotros desde hace años, y a mí. Elegimos la música, varía, depende del día y la hora. Bueno, acá ven el esfínter superior, el esfínter esofágico inferior. Estas son las líneas como si fuera el sistema convencional. Y acá volvemos a mostrarle la onda contráctil. Acá está la fuerza contráctil del cuerpo. Este es un estudio normal, de esta paciente es un estudio normal, por lo cual, posterior a eso, pudimos transmitir al cirujano que en caso de querer operarse, iba a tener una buena respuesta. Acá ven el esfínter, ahí estaba el esfínter inferior y acá se ve el otro. Entonces, para hablar de Chicago 3, tenemos que tener en cuenta 3 elementos, valga la redundancia. Por un lado, la IRP. ¿Qué es la IRP? Es lo que antes marcaba la presión del esfínter esofágico inferior, acá lo marca como marca un tiempo más importante, o sea, no solamente 1 segundo, sino es un periodo de tiempo de 4 segundos durante un total de 10 no consecutivos de la deglución. La DCI, que es el vigor contráctil, que es presión por duración por largo, que es acá medimos la DCI, que ya vamos a ver los valores normales. Y la latencia distal, que la latencia distal es el tiempo que se inicia desde que relaja el esfínter superior hasta la desaceleración. Acá cuando empieza la desaceleración, al final de la contracción, ahí se mide la distancia, la latencia distal. Ya vamos a ver la utilidad de cada uno de estos 3 parámetros. Entonces, la DCI, que está definido por convención de expertos, por lo cual si se le hubiera ocurrido a lo mejor 500 también podría haber sido normal, o 7500 también normal, pero en este caso se definió
450 hasta 8000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. En este caso, el paciente de este estudio tiene 1476. La latencia distal, que tiene que ser mayor a 4,5 segundos, y en este ejemplo es 7 segundos y medio, y la IRP, que tiene que ser menor a 15 milímetros de mercurio, y en este caso es 7,8. Este es un estudio de los que hacemos nosotros. Acá vemos un estudio normal, con una IRP normal, una contracción distal, y acá ven, como ven, fíjense el color rojo acá fuerte, y acá un celestón verdoso, o sea, esta es una motilidad esofágica inefectiva, con valores por debajo de 500 milímetros de mercurio, lo cual podría esto ser, por ejemplo, un paciente con reflujo. Hablando de latencia distal, es normal, 4,5 segundos mínimo. En cambio, si es prematura, podemos encontrarlo, por ejemplo, en pacientes con acalasia o espasmos esofágicos, que no necesariamente tienen que ser acalasia. Y esta es la clasificación de Chicago. Como le decía, es una clasificación jerarquizada, que va desde la patología más importante a la menos importante, y donde el primer parámetro es la IRP. Con IRP alterada y sin peristalsis, encontramos los pacientes con acalasia. Con IRP alterada, pero sin patrón de acalasia, o sea, con peristalsis, obstrucción al tracto de salida, o una acalasia en contexto. Cuando el IRP es normal, con una latencia distal normal, o una peristalsis alterada, son los desórdenes mayores. Por ejemplo, contracciones prematuras, contractilidad ausente, o el esófago de Jack-Hammer, que no es textual como el nutcracker, pero es incluso mucho mayor, a 8000 milímetros de mercurio, y por lo general los pacientes con esta situación tienen un espasmo tan fuerte que duele. Y ya después pasamos a esta línea, donde ya son desórdenes menores, que no necesariamente tienen que ser propios de pacientes, sino que puede ser de personas sin trastornos esofágicos, donde hay una IRP normal con una devoluciones que no llegan al 50%, y por último el normal con una IRP normal y devoluciones normales hasta por lo menos con un 50% de los casos. Indicaciones de la manometría. Cuando vamos a hablar de las indicaciones tenemos que tener en cuenta obviamente la disfagia, los pacientes con acalasia, por ejemplo, la enfermedad por reflujo, descartar acalasia en estos pacientes con reflujo de mala evolución, evaluación prequirúrgica, conocer la función de la barrera esofágica gástrica y la peristalsis, guiando el tipo de cirugía. También nos sirve para los casos de dolor torácico no cardíaco y las enfermedades sistémicas como la esclerodermia. Acalasia. Estos son los tres tipos de acalasia, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde acá ven, la IRP está elevada, pero no hay contractilidad. En este caso la IRP está también elevada, pero hay presurización panesofágica, y acá hay un espasmo importante. ¿Por qué es interesante o vale la pena conocer el tipo de acalasia? Porque no todas las acalasias requieren el mismo tratamiento, e incluso cambian los pronósticos, donde sabemos que la tipo 2 es la de mejor pronóstico y la de mejor evolución. También con respecto a la acalasia, como les mostraba al principio cuando hablábamos de las diferencias, fíjense, esta es una manometría de alta resolución. Acá hay un acortamiento del cuerpo, y esta es la zona del esfínter esofágico, y hubiéramos creído que tiene una relajación, hubiéramos dicho que no tiene acalasia, pero sin embargo, no es que el esfínter relaja, sino que el cuerpo se contrae y se achica. Y vamos a las situaciones de tratamiento. Ya en el 2013, las normas de American College de Surgery definieron de que todo paciente con reflujo debe ser evaluado con manometría previo a su cirugía. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? La zona de esófago gástrica, ver si hay una zona hipotensiva, si hay hernia hiatal, o ambas. El cuerpo, si tiene actividad, si es inefectiva, si no hay contractilidad definitivamente, y la reserva motora, que ya la vamos a ver, para ver si tiene o no respuesta al estímulo.
Con respecto a la hernia hiatal, acá estamos ante una ausencia de hernia hiatal, es la que definimos como tipo 1, una unión esofágica de tipo 1. Hay una hernia hiatal de menos de 2 centímetros, este es el esfínter inferior, y esta es la zona del diafragma cural, y acá es mayor a 2 centímetros, fíjense el espacio que hay entre uno y otro, entre el esfínter y el diafragma cural. Y bueno, acá también de un paciente que vimos nosotros, el esfínter es inferior y el diafragma cural, esta es una hernia tal tipo 2. Reserva peristáltica. ¿Qué pasa con la reserva peristáltica? Porque en algunas situaciones, sobre todo en los reflujos, tienen trastornos motores menores, donde no hay actividad contráctil aceptable. Entonces, hacemos al paciente tragar 5 veces cada 2 segundos 5 centímetros de agua y vemos la respuesta. Si el índice de esa respuesta, es decir, el resultado es mayor a 1, se sabe que tendrá una respuesta satisfactoria en el postquirúrgico de Nissen. Pero en cambio, si el índice es menor a 1, con respuesta negativa, lo más probable es que este paciente, si se opera con una Nissen, vaya a tener una mala evolución. Por lo cual es importante para los cirujanos tener en cuenta este dato. Entonces, Sofía, 28 años, reflujo de larga data, no responde al tratamiento médico, y vamos a ver si cirugía quería evaluarla para operar o no. Acá estamos el estudio, con valores de 1495, esta DCI, acá de 692. En cambio, por ejemplo, la dilución 7 es 312, y acá es de 336, lo que hace un promedio, una media de 476, cuando yo le había dicho, le había comentado que tiene que ser como mínimo 500, por lo cual así, a simple vista, sería una mala candidata esta chica a ser operada, pero en cambio le hicimos las diluciones rápidas y tuvo una respuesta mayor a 1, ¿por qué? Porque tuvo un valor de DCI mayor de 1376, por lo cual le informamos al cirujano de que lo más probable es que no tenga complicaciones postquirúrgicas desde el punto de vista de la disfagia o afagia. Y ya vamos terminando con el último caso clínico. Carlos, 78 años, reflujo, eructo reiterado, aerofagia, dificultad para la eliminación de aire, toleró el estudio bien. De vuelta, esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, la deglución, que después, cuando terminamos de hacer el estudio, analizamos los valores, pero a simple vista vemos que ya tiene un color interesante. Cada 30 segundos hacemos esto de deglutir, le damos 5 centímetros de agua. Nuevamente, la deglución. Este es el paciente, con valores, por ejemplo, acá está DCI de 1900, 922, una IRP de 12, una latencia distal de 6 segundos, 700, 800. Entonces, tenemos una IRP en el límite de 16,8, cuando hay un normal de 15. De todas formas, tenemos una DCI de 1211 y una latencia distal normal. De todas formas, quería mostrarle a ustedes. Hacemos las 5 diluciones rápidas. 1, 2, trague. 1, 2, trague. 1, 2, trague. 1, 2, trague. Listo. Acá trago las 5 veces y ahora vamos a ver cómo es la respuesta. Nuevamente, esfínter superior, esfínter inferior. Cuerpo. Y la de 3095, o sea, en este caso también tiene un índice superior a 1. Bueno, muchas gracias.